Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a este primer encuentro de tres de este curso, esta actividad que se ha titulado Formas de solicitar publicidad, medidas cautelares y documentos judiciales ante el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como el nombre de la actividad lo indica, esta actividad se ha organizado conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte y el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar empezando, bueno, en minutos más con la actividad. Continuamos el próximo 31 de agosto y finalizamos el 7 de septiembre, siempre en este mismo horario y con el mismo enlace de acceso. Y vamos a estar en esta oportunidad acompañados por la expositora, la doctora Jimena Lagos, que está acá con nosotros. Ella es abogada e integra el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, agradeciéndoles a todos y todas que se han conectado para dar inicio a esta capacitación, y desde ya a vos, Jimena, que vas a ser la expositora. Te escuchamos atentamente, el espacio es tuyo. Sobre el final abrimos la posibilidad para que hagan preguntas o aportes y demás. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la convocatoria para poder tener estos momentos de encuentro entre el registro y la corte, que como ya vamos a ver ahora en el transcurso del desarrollo de estas clases, existe hace algunos años atrás mucho vínculo, se ha generado, se han firmado muchos convenios que hacen que estemos vinculados en cuanto a lo que es la actividad. Yo lo que quisiera ver, agradezco a todos la presencia, veo que hay muchos conectados por lo que veo acá. Quisiera ver el tema de la Ahí presentación. tengo cargando el power. Un Ah, momentito, se está perfecto. subiendo. Perfecto, no hay problema. Entonces, mientras tanto, le voy comentando a la gente que en estos tres encuentros decidimos, hablo en plural porque me acompaña, conmigo siempre damos estas capacitaciones en forma conjunta y somos las que trabajamos generalmente el tema desde el registro de la propiedad, la doctora Paula Barrio Nuevo. Ella por un tema personal no pudo estar presente en estas capacitaciones, esperemos que pueda estar en las capacitaciones venideras, pero esta capacitación formada por ambas. Y consideramos de que en virtud de nosotros vemos desde el registro la mayor problemática que se presenta en cuanto a los tres tópicos que vamos a tratar, que uno tiene que ver con lo que es la publicidad, que el otro tiene que ver con las medidas cautelares y que el otro tiene que ver con los documentos judiciales, el mayor inconveniente lo tenemos con lo que es la publicidad. Es lógico que así sea por un tema de que fue lo más reciente, ¿no es cierto? Es lo que recién comenzamos a utilizar a partir del año 2021, desde febrero del 2021. Entonces decidimos hacer hoy la capacitación que tiene que ver con la publicidad judicial. El miércoles que viene vamos a hacer la que tenga que ver con medidas cautelares y el último miércoles vamos a hablar sobre lo que son documentos judiciales. Acá, supongo que todos lo deben poder ver, yo estoy viendo un PowerPoint que hicimos como para alguna forma como para guiarnos, que habla del registro de la propiedad y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y los ponemos en una imagen a ambos por un tema de decir, bueno, es un convenio que nosotros tenemos firmado, todo esto que tiene que ver y con todo esto que nosotros vamos a hablar hoy, tiene que ver con la realización de un convenio entre la Corte Suprema de Justicia y el registro de la propiedad. Tanto hoy, que es la publicidad, como la clase que viene, que vamos a ver medidas cautelares, hablamos de comunicaciones electrónicas. La última clase que vamos a ver, documentos judiciales, hay un convenio firmado también, pero no hablamos de comunicación electrónica. Ya lo vamos a tratar cuando nos toque esa clase específica, pero para documentos judiciales todavía no hay un desarrollo de comunicación electrónica. Bueno, vamos a ponernos a trabajar sobre el tópico que yo les había dicho, que es la publicidad.
y la publicidad judicial, es decir, la publicidad que piden los juzgados al registro de la propiedad. Esa forma de solicitar publicidad por parte de los juzgados al registro de la propiedad cambió. ¿Y cuándo cambió? A partir del 15 de febrero del año 2021. Hasta tanto no se dictaron estas dos normas que figuran acá en la filmina, que es la disposición técnico registral 4 del 21, o la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que es la 1435 del 2020, la forma que tenían de solicitar publicidad judicial era a través de oficios que los juzgados libraban y firmaban, y venía el abogado y lo diligenciaba al registro de la propiedad, y luego el abogado lo retiraba y lo incorporaba al expediente. En este marco de convenios y de acuerdos que tenemos entre la Corte y el registro, de tener una comunicación más fluida, pero a través de un canal seguro, que incluso se vino desarrollando ya con el tema de medidas cautelares, se vio la necesidad también de que esa publicidad, esos pedidos de informes que realizan los juzgados al registro de la propiedad, sean realizados a través de modelos nuevos de oficios judiciales que se aprobaron, que reemplazan a los ya existentes, y a través de un canal electrónico. Bueno, ¿cuáles son y de dónde surge esto que les estoy diciendo? Esto que estoy diciendo surge de la norma, que es la DTR 4 del 21, y de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que es la 1435 del 2020. ¿Qué puedo pedir a través de este canal, de esta comunicación electrónica del juzgado hacia el registro, y que el registro va a contestar directamente al expediente? Bueno, los formularios que se aprobaron fueron el formulario 765, que se denomina FR, que es Oficio Judicial de Informe de Dominio de Inmueble Matriculado. Ustedes saben que nosotros dentro del registro de la propiedad tenemos dos técnicas de registración actualmente conviviendo, lo que es la matrícula o lo que se denomina folio protocolizado. Entonces se elaboraron diferentes modelos, porque si yo voy a pedir publicidad sobre un inmueble no matriculado, voy a requerir más datos. Entonces hay distintos modelos. El formulario 165 NM es Oficio Judicial de Informe de Dominio de Inmueble no matriculado. Después también tenemos el formulario 766H, que es Oficio Judicial de Informe de Anotaciones Personales sobre Persona Humana. Y el oficio 766J, que también es un informe de anotaciones personales, pero sobre persona jurídica. Después tenemos el formulario 767, que es Oficio Judicial de Consulta al Índice de Titulares. Esto después vamos a hablar cuando comencemos a desarrollar la consulta al índice de titulares. Si bien el nombre dice consulta al índice de titulares, es la posibilidad de conocer no solo si una persona tiene bienes dentro de la provincia de Buenos Aires, sabiendo el nombre y el apellido de la persona, sino también si yo tengo como dato la nomenclatura catastral, o tengo como dato la inscripción de dominio, o tengo como dato la partida inmobiliaria, poder saber con ese dato que tengo quién es el titular de ese inmueble. Eso es a través de este formulario, que es el 767. Después tenemos el formulario 772, que es Oficio Judicial de Copia de Dominio de un inmueble que se encuentra matriculado. Y el 772 NM, que es la copia de dominio de un inmueble que es no matriculado. Estos serían los formularios que se aprobaron, que surgen tanto de una norma nuestra, que es la disposición técnica, como de una resolución de la Corte Suprema. Por eso cuando empecé con la charla, empecé diciendo de que estamos hablando de un convenio firmado entre dos instituciones, la Suprema Corte y el Registro de la Propiedad. Estos nuevos modelos de oficios judiciales de publicidad se encuentran disponibles
tanto, en las páginas institucionales de los organismos intervinientes, como el RPBA y la Suprema Corte de Justicia, e incluso los modelos de aprobados, la Suprema Corte de Justicia los incluyó en las plantillas existentes de los sistemas de gestión judicial. Es decir, donde están los oficios que tienen de embargo, donde tienen los modelos para llenar, también están en el Agusta, donde están los modelos de los embargos, también, como dice la norma y como dice la resolución de la Corte, deben estar incluidos los modelos que tienen que ver con lo que es la publicidad, al margen que a su vez también se encuentran en cada una de las páginas institucionales. Aplicar este sistema es obligatorio a partir del 15 de febrero del 2021, que entró en vigencia esta disposición técnica y así lo establece el artículo 1 y el artículo 11 de la misma. Es obligatorio para todos los departamentos judiciales y partidos de la provincia de Buenos Aires, para todos los oficios expedidos a partir de esta fecha y para todo tipo de procesos. Es decir, todos los órganos jurisdiccionales, cualquiera fuera el fuero de que se trate, en principio, y que expidieran publicidad hacia el registro, por esta normativa, por este artículo que les cité, lo tienen que hacer a través de una comunicación electrónica y utilizando estos formularios. A partir del 15 de febrero del 2021 no se reciben en sede central, es decir, en la sede central nuestra del registro, ni en las delegaciones regionales, oficios de publicidades librados en soporte papel. Esos aquellos oficios librados en soporte papel que fueran con fecha posterior o desde el 15 de febrero en adelante, no se recepcionan. Nos pasa mucho de que en virtud de este tema de la pandemia, de que, bueno, cada uno fuimos nosotros como organismo tratando de sobrellevarla como se podía, capacitando a nuestra gente de este cambio que tuvo que ver en el 2021, cuando recién se estaban reincorporando a su labor, hizo que muchas ocasiones los juzgados libraran estos oficios, a lo mejor usando el modelo, pero que los libraran en soporte papel y que vinieran con un código QR incluso, ni siquiera firmados, y que la gente del registro se los recepcionara. Hoy en día ya no pasa porque nosotros capacitamos también a nuestro personal para que eso no ocurra. No se les debe librar desde el juzgado de esa forma al profesional, pero tampoco desde el registro se les va a recepcionar. Si ellos llegaran a traerlo de esta forma, lo que se hace es rechazarlo. En principio, recién cuando les mostraba la filmina que les hablaba del mapa y todo eso, les decía que eran todos los órganos jurisdiccionales de toda la provincia de Buenos Aires para todos los fueros. Ahora vamos a ver cuáles son las excepciones a aplicar este sistema. Las excepciones están establecidas en la misma norma, en la DTR 4 del 21, y nos dicen que son los oficios judiciales de publicidad librados por órganos jurisdiccionales que utilizan el sistema SIM. Es decir, que son los órganos que no utilizan Agusta, sino que utilizan el sistema del Ministerio Público Fiscal. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros volvemos al inicio. Se desarrolló un sistema de canal seguro en el cual es compatible nuestro sistema con Agusta. Fue como se trabajó, no con el sistema del Ministerio Público, por lo cual no hay un canal seguro de comunicación, entonces van a seguir utilizando el sistema o el método anterior. Formato papel, firmado, con firma hológrafa, viene al registro de la propiedad y lo ingresa el profesional por mesa de entrada. Pero nosotros ahí, al ver de que se trata de un juzgado que está exceptuado por utilizar el sistema SIM, se le da el tratamiento fuera de la DTR 4 del 21. Lo mismo pasa con los oficios judiciales de publicidad librados a través de la ley 22.172, es decir, extraña jurisdicción. Este convenio y esta DTR solo habla de órganos jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires. No tenemos convenio con los órganos jurisdiccionales que son de extraña jurisdicción
porque no se firmó convenio aún, no se desarrollaron los sistemas, nosotros no formamos parte del sistema DEOX que tiene lo que es la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto tienen que seguir ingresándolo como antes, formato papel y firma hológrafa, porque el documento no es un documento electrónico. También quedan excluidos los oficios judiciales de publicidad librados desde los juzgados federales y los oficios judiciales de publicidad que hayan sido expedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma. La norma entra en vigencia el día 15 de febrero del 2021. Esas serían las excepciones. Si no encuadran ninguna de estas excepciones, tenemos que dar cumplimiento a la DTR 4 del 21 y enviarlo utilizando el formato establecido, con los modelos establecidos y comunicándolo electrónicamente el juzgado, no el abogado, el juzgado al registro. Y el registro le comunicará y le notificará al expediente a el juzgado. Yo recién cuando les hablé, les comenté cuáles eran los formularios o los modelos que se habían aprobado que tenían que estar dentro de lo que es este sistema. Acá vamos a ver a través de esta filmina que la misma disposición técnica y la resolución de la Corte dice cuáles son los formatos que quedaron, o los pedidos en realidad de publicidad que quedaron excluidos, que no se van a ingresar por medio de la comunicación electrónica, y que aparte si fueran ustedes, quisieran hacerlo y tuvieran que ir a buscar un modelo, no lo encontrarían, porque no están cargados esos modelos, porque no se crearon, porque quedaron exceptuados. ¿Qué son? Cuando pido copias de dominio de años viejos, ¿a qué se denomina años viejos? A una inscripción que va del año 1882 al año 1915. Si se solicita una frecuencia de certificados, informes, copia de dominio respecto de inmueble determinado. ¿Qué es la frecuencia? Es cuando yo quiero saber si sobre ese inmueble hubo algún pedido de informe, de copia o de certificado 90 días para atrás. Bueno, ese pedido también se sigue presentando en formato papel en sede central La Plata. Las copias de soporte microfílmico. Nosotras con Paula somos las mismas personas que nos encargamos de atender la ventanilla virtual de los chats de la Corte. Me ha pasado muchas consultas que nos hacen respecto de que no encuentro el modelo para solicitar una copia microfílmica. No hay modelo, porque la copia microfílmica la van a tener que pedir en un oficio de estilo, soporte papel, con firma, porque no entra dentro de los modelos aprobados en la 4 del 21. Y tampoco lo que son las copias especiales. ¿A qué llamamos copias especiales? Cuando quieren pedir, por ejemplo, la copia de un acta de afectación a antes bien de familia, hoy protección a la vivienda, o cuando quieren pedir la copia, por ejemplo, de alguna disposición desde el registro, o la copia de alguna bibliografía que pudiese llegar a existir. Bueno, esas son consideradas, o la copia, por ejemplo, de cómo se trabó una inhibición. Bueno, esas son todas consideradas copias especiales que también quedaron excluidas de este sistema y que lo van a tener que pedir en la forma tradicional. ¿Qué pasa acá? Esto es importante que lo sepan. Si yo pido, nosotros en los convenios que tenemos con el registro para todo lo que es comunicación electrónica, que son dos cuestiones, medidas cautelares y publicidad, tal como lo dice la disposición técnica, pero también lo dice la resolución de la Corte Suprema de Justicia, se crearon dos canales de comunicación, es decir, dos direcciones electrónicas. A esas direcciones electrónicas se tiene que enviar lo que corresponde. Si yo tengo que enviar una publicidad, la tengo que enviar a la dirección electrónica de publicidad creada al efecto y notificada en cada una de las resoluciones. Si yo quiero enviar una medida cautelar, la tengo que enviar a la dirección correspondiente a medidas cautelares. Entonces, el ingreso de los oficios judiciales de publicidad con firma electrónica o digital es al correo exclusivo para oficios judiciales de publicidad, tal como lo determina el artículo 1 de la DTR 421. ¿Cuál es ese domicilio exclusivo? recpropiedad-publicidad@rpba.notificación.
que debe venir esa publicidad, por esa notificación por parte del juzgado, no externa por parte del abogado. Si llegara a existir algún tipo de documentación que no corresponda a una publicidad ingresada a esta dirección electrónica, se rechaza sin dar número de ingreso. Es decir, se rechaza directamente porque no es enviado al correo electrónico que corresponde. A este correo electrónico solamente se recepcionan la publicidad. Y ahora ya nos vamos a meter, estos fueron algunos conceptos previos, y ahora ya nos vamos a meter a lo que es propiamente los oficios judiciales y la DTR 4 del 21. Y para eso vamos a tener en cuenta algunas cuestiones. El modelo de oficio judicial de publicidad sobre inmueble y sobre las personas es de uso obligatorio para los órganos jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires. Si utilizan otro modelo, directamente no se le va a dar ni ingreso, se rechaza directamente. Todos los datos que se solicitan tienen en principio el carácter de obligatorios. En caso de no tener los datos mínimos, se procederá a su inmediato rechazo sin otorgamiento de trámite alguno. Ya vamos a ver cuáles son los datos mínimos. Acá lo que tenemos que diferenciar es, en principio todos los datos son obligatorios, ¿para qué? Para que me lo puedan calificar y para que me puedan expedir esa publicidad. Pero si a su vez, entre los elementos o datos que me faltan, hay algunos que, ya lo vamos a ver en filmina siguiente, se consideran mínimos, directamente el documento se rechaza. ¿Por qué? Porque esos datos mínimos a nosotros no nos permiten ni siquiera poder, que ahora los vamos a ver cuáles son, no nos permiten ni siquiera derivar, si faltan para saber a qué área lo tengo que derivar o a qué sector lo tengo que derivar para que sea trabajado. Entonces va directamente rechazado la publicidad. Siempre tener en cuenta que la confección es un oficio por inmueble. Y a veces acá diferenciar lo que es inmueble de inscripción, porque muchas veces en una inscripción, ya sea en una matrícula o puede ser en un folio, puedo llegar a tener más de un inmueble. Bueno, entonces ahí yo voy a tener que utilizar tantos oficios como inmuebles tuviera y voy a tener que poner, a lo mejor sí voy a repetir la inscripción, pero en uno va a ser parcela 1, en el otro va a ser parcela 2, en el otro va a ser parcela 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada una de esas parcelas es un inmueble diferente. Y es un oficio bastándose a sí mismo con todos los datos, con todos los requisitos, por inmueble. En el caso de que estuviésemos pidiendo publicidad por las personas, es un oficio por cada persona. Yo quiero saber si Juan y María se encuentran inhibidos, voy a tener que solicitar un oficio por Juan y voy a tener que solicitar un oficio por María. No puedo en el mismo oficio solicitar o pedir por Juan o por María. O quiero saber si es Juan y la sociedad tal se encuentran inhibidos, bueno, voy a tener que pedir uno por Juan, que es una persona mala, y el otro con el formulario pertinente a persona jurídica por la persona jurídica para saber si se encuentran inhibidos. Cada uno bastándose a sí mismo, cada uno con su respectivo número de timbrado y con oficios independientes, que van a llegar acá al registro y que el registro le va a asignar un número a cada uno de ellos y que después le va a contestar por cada uno de ellos al expediente. Debe abonarse un comprobante timbrado por cada oficio. Esto lo hace el letrado, pero muchas veces nos pasa a nosotros desde el chat que el juzgado nos consulta mucho en relación a los temas de timbrado o en relación a las observaciones de timbrado, porque el profesional les pregunta o les consulta a ustedes. Y está bien, porque somos los canales de comunicación y tratamos siempre desde ese lado de asistirlo. Por eso ahora vamos a tener, y nos vamos a dedicar un poquito, y le vamos a dar un tiempo a lo que son las filminas de timbrado, porque si bien es algo que hace el profesional, muchas veces cuando surgen inconvenientes es una consulta constante por parte de los juzgados. Entonces, debe abonarse un comprobante por timbrado por cada oficio. En el ejemplo que di recién, que les decía que era una persona humana y una persona jurídica que querían saber sobre las anotaciones personales, bueno, vamos a hacer 2 oficios y a su vez el letrado me tiene que acompañar 2 timbrados,
uno por cada uno de los oficios. ¿Qué pasa si me acompaña un único timbrado con el monto de los dos oficios? Bueno, ahí lo que va a pasar es que en uno se va a validar la tasa, pero esa tasa va a estar validada por un monto mayor a lo que es realmente, y en el otro, que yo lo voy a consignar, me va a salir que ese documento, ese timbrado ya estuvo validado y me va a decir que tengo que reponer. Entonces, ante esos casos, cuando se advierta eso, siempre nosotras cuando nos consultan le decimos que por favor el profesional, si lo hizo de esa forma mal, vaya a la caja timbradora del Colegio de Escribanos para que le puedan cambiar ese timbrado por 2 obleas con 2 números de timbrados diferentes para evitar tener una observación y después tener que pagar nuevamente un timbrado, y ese pago que hizo de más después va a tener que iniciar todo un expediente para su recuperación. Entonces es importante ante la consulta saber que siempre es un comprobante por cada uno de los oficios enviados. No pueden agregarse adjuntos al oficio judicial. El oficio judicial viaja solito al registro. No viene nada en adjunto. Tenemos mucho rechazo de publicidad porque suelen pedirle al profesional que haga el oficio. Eso la DTR ni la resolución dice que lo tenga que hacer el juzgado, que lo tenga que hacer el profesional, queda a criterio de cada juzgado. Entonces le piden muchas veces al profesional que lo realice el oficio, el profesional lo realiza y lo que hacen es enviarlo al registro como adjunto. Si lo envían al registro como adjunto, eso directamente se rechaza. Eso es lo que tiene que hacer el profesional, pero ojo con no confundir algo acá. Porque también pasa que como saben que no pueden venir adjuntos, le piden al profesional que no lo mande en adjunto el oficio que hace. No lo mandes en adjunto porque no pueden ir adjuntos. Una cosa es lo que tiene que venir acá al registro, que es la comunicación juzgado-registro, que no pueden viajar adjuntos. Ahora, si el juzgado le pide al abogado que haga el oficio y el abogado lo hace, el abogado sí al registro no se lo puede pegar ese oficio, la notificación electrónica, porque sale todo editado. Yo ahora les traje un ejemplo en unas filminas que se los voy a mostrar. Sale totalmente editado y eso cuando ustedes lo mandan hacia el registro, nosotros en el registro directamente lo rechazamos por no cumplir el formato establecido en el artículo 6 de la DTR 4 del 21. Entonces, el abogado sí se los va a enviar a ustedes, va a descargar, va a armar un PDF y les va a decir en su comunicación electrónica, adjunto oficio dirigido al registro de la propiedad. Ustedes desde el juzgado van a descargar ese PDF, lo van a firmar y lo van a enviar al registro. Si desearan que lo realice el profesional. Si lo realizan de ustedes desde Agusta, que en realidad es como se creó el sistema, o con esa intención se tuvo, lo cargan directamente desde su sistema en Agusta, donde ya tienen las plantillas con cada una de las referencias, lo firman y lo envían directamente y ahí no hay inconveniente porque no hay posibilidad de adjunto de nada. Pero esto es importante aclarar la diferencia de que viaje hacia el registro con adjunto a que ustedes desde el juzgado se le pida al profesional que no lo manden adjunto. Porque si el profesional lo pega en la comunicación electrónica, ya ese formato automáticamente se edita y llega al registro todo editado. Y acá vamos a la parte de la tasa. La tasa por servicios registrales es lo que se abona al momento de solicitar una publicidad. Debo generar un solo comprobante por cada oficio judicial a ingresar, lo que les decía recién. Ese pago se puede abonar mediante pago electrónico, en cajeros automáticos, mediante home banking de la red Link, o se podrá abonar en efectivo en sede central del RPBA, en el Colegio de Escribanos, en la caja del Colegio de Escribanos, en las delegaciones regionales, en las cajas del Colegio de Escribanos, en otras cajas timbradoras del Colegio de Escribanos, como por ejemplo tiene el Ministerio de Economía u otros organismos, a través de Provincianet, a través de bancos habilitados como son el Banco Provincia, Nación, Ciudad, Credicop, hipotecarios, entre otros. Ahora, ¿cómo generan esa boleta los abogados para poder producir ese pago?
Y acá es importante porque muchas veces lo que pasa es que el letrado confunde y como él utiliza un sistema de publicidad con el registro, que es diferente, que es el que él pide por los formularios como abogado, y que tiene una cuenta de usuario suscripto, suele pensar que para pedir todo lo que tiene que ver con lo judicial, también es cargar cuenta en su usuario suscripto. Entonces va y compra créditos para cargar en su cuenta, y eso cuando llega acá al registro sale rechazado porque ese timbrado no entró a la cuenta correspondiente. Todo lo que tiene que ver con convenio con la Corte Suprema de Justicia, hay una caja independiente que es la caja de la cuenta judicial, y por eso tiene que efectuarse el pago de esta manera. Ellos ingresan, si se fijan ahí con una flechita roja arriba, yo les marqué a la página del registro, es decir, ingresan a la página del registro y en la página del registro hay una solapita que está marcada acá con una flecha roja que dice solapa formulario de pago. Ellos ingresan ahí al formulario de pago y en el formulario de pago les va a aparecer la posibilidad de, si son organismos oficiales o municipios o apoderados fiscales, si son profesionales y demás usuarios, o si es Contaduría General del Registro Único de Proveedores. En realidad, ellos son profesionales o demás usuarios. Entonces, ticlean en esta opción que acá se las marqué con una flechita verde. Una vez que ticlean en esa opción, que fue marcada la verde, les va a dar la posibilidad, los va a llevar a esta imagen donde dice trámites presenciales para inscripción de documentos, ahí no tienen que ticlear. Publicidad web con firma digital, ahí no tienen que ticlear, porque esta es la publicidad que ellos piden como abogados, no la publicidad judicial. Ellos cuando viene alguien a su estudio quieren pedir un informe de dominio, por ejemplo, o les acreditan a ustedes algo como prueba a través de un informe, o cuando ustedes le piden que antes de el dictado una declaratoria de herederos acompañe informes de sesiones e inhibiciones. Bueno, eso es lo que hacen ellos en el ejercicio de su profesión. Acá, a donde tienen que ir cuando están pidiendo o cautelares o cuando están solicitando publicidad es a medidas cautelares, juzgados de la provincia de Buenos Aires, de TR8 del 2019, ticlear opción para uso judicial, completar con una cruz. Es ahí donde tienen que ir, porque esta es lo que los lleva a la boleta que tiene que ver con lo que son las cuentas judiciales. Una vez que ellos ticlean ahí, les va a llegar la boleta, la van a llenar, es una boleta muy simple, le pide los datos, los autos, todo, y lo importante es que ticleen que es para uso judicial. Si los ticlean con una crucecita que es para uso judicial, automáticamente esa plata entra en la cuenta pertinente. Los medios de pago pueden ser a través de la red Link. Si lo hacen a través de la red Link, acá para encontrar el lugar donde tienen que pagar, está en un lugar medio raro, porque es adhesión de servicios, el rubro es asociaciones y clubes, el ente es colegio de escribanos del RPBA, pago de tasa registral y catastro, y el pago se acredita en forma inmediata. Es decir, si lo hacen a través de la red Link, el pago es inmediato. Si lo hacen a través de la red Banelco, es que tienen que ir a pago mis cuentas, adhesión de servicios y rubro, clubes y asociaciones, y ahí en servicios y empresas encuentran el colegio de escribanos, convenio fondos, y el pago también se acredita en forma inmediata. Ahora, si el pago lo van a realizar en el Banco Provincia o en cualquier otro punto habilitado de Provincia Net, como podría ser una red Banelco de cualquier otro punto, la acreditación del pago será dentro de las 48 o 72 horas, no es inmediata. ¿Esto por qué lo aclaramos? Porque muchas veces van y pagan, generan la boleta, la acompañan al expediente, llegan y el juzgado lo envía el oficio ese mismo día. Entonces, eso ingresa a calificarse y nosotros vamos a decir boleta generada, no timbrado sin ingresar, más o menos la observación que hay. ¿Y qué significa eso? Que todavía la plata no ingresó porque no se cumplieron esos 48 o 72 horas porque no es dentro el pago efectuado dentro de las posibilidades de acreditación inmediata. Entonces, tener en cuenta que en ese caso, generalmente cuando nos consultan muchas veces de los juzgados, lo que le decimos es, bueno, sí, ya ahora sí, pasaron las 72 horas, vuelve a mandarlo, que no vas a tener problema, lo vuelven a mandar y no hay inconveniente. Pero si no, advertir de si es el pago que ellos acreditan en alguno de estos lugares, ver cuándo lo pagaron y que si están dentro todavía de las 72 horas, no enviarlo porque hay
probabilidades de que el dinero no haya ingresado y que salga observado. Este es el formulario, esta es la boleta que yo les decía, donde ellos van a ingresar todos los datos, van a ingresar el quit, van a ingresar todos los datos que tienen que ver con el expediente, y lo importante es que marquen acá que es para uso judicial. Con una crucecita marcan que es para uso judicial y ahí no hay ningún inconveniente. Después, al momento de generar esta boleta, esto es lo importante, lo que les venía diciendo recién, que indiquen que es para uso judicial. Y cuando seleccionan la forma de pago, pueden solicitar el pago por comprobante, van a alguno de estos lugares que les mencioné, o el pago electrónico, que también puede ser a través de la red Link, o Banelco, que es la opción que ellos tienen que elegir, la forma en la cual quieren abonarlo. Ahora, cuando se les genera esta boleta, ¿qué es esto lo que se les genera? Cuando ellos le adjuntan la boleta al expediente o les arman ya el oficio poniéndole el número de timbrado es este, son siempre 18 dígitos. Si ponen este número es el número de boleta, no es el número de timbrado, por lo cual cuando llega al sector timbrados del registro, el sector timbrado del registro, tipea este número y de este número no sale nada. Le va a decir que timbrado inválido o erróneo. Siempre tener en cuenta que si les adjuntan para que ustedes hagan el oficio o los hacen ellos y acompañan y en el encabezado ponen el número de timbrado, siempre tienen que ser 18 dígitos, que son los timbrados que se corresponden para pedir tanto medidas cautelares como publicidad. Si no, lo que están poniendo es el número de boleta. Y si eso viaja hacia el registro, va a volver a observar. Al momento de generar o armar el oficio en cuanto a lo que tiene que ver con la realización, ustedes se van a encontrar que el modelo de oficio le va a pedir que pongan el número de timbrado. Ese número de timbrado lo van a sacar, como recién les mostré en la filmina anterior, en el caso de que lo hicieran ustedes o si les pidiera asistencia al letrado para cómo llenarlo, siempre lo van a encontrar en la boleta y es este número de 18 dígitos. Siempre recordar que la boleta de pago es una boleta, es un timbrado por cada oficio que se presenta. Y si el abogado no lo hace él el oficio y les dice a ustedes que lo confeccionen, les tiene que adjuntar, es decir, o ustedes desde juzgado deciden confeccionarlos ustedes, le tiene que adjuntar al expediente la boleta de pago con el ticket y a su vez manifestando el tipo de trámite que abonó, es decir, diciendo de que abonó un trámite simple o que abonó un trámite urgente. Porque eso también se los va a pedir el oficio que lo consignen, entonces él le tiene que manifestar qué es lo que abonó, esa tasa a qué se corresponde, sea un trámite simple o a un trámite urgente. Después, en el caso del timbrado, vamos a elegir simple o urgente, vamos a tocar el tabulador. Esto es para los casos en los cuales lo tenemos cargado nosotros en el Agusta, ¿no? Vamos a poner el número de timbrado acá, vamos a tocar el tabulador y vamos a poner trámite simple o urgente de acuerdo a lo que se hubiese abonado. Y después tenemos la opción de verificar el tema del pago, es decir, si correspondía pagar tasa o no correspondía pagar tasa. Porque ¿qué puede ser? Cumplimiento de tasa, entonces voy a ir ahí con el tabulador y voy a poner que se cumplió la tasa. Puede ser que actúe con beneficio de litigar sin gastos, entonces voy a ir al tabulador y le voy a poner beneficio de litigar sin gastos, o que esté encuadrado dentro del principio de gratuidad de la ley 11.653 y sus modificatorias también se lo voy a poder poner. Después tenemos otras opciones de que no se abona timbrado, pero que no están en el modelo que salió aprobado, que son el caso de los pedidos de formes realizados en el marco de un proceso sobre determinación de capacidad o los pedidos de informes solicitados en el marco de un proceso de quiebra. Bueno, en este caso, lo que vamos a poner es, como este es un campo editable, es un campo que se puede editar, vamos a ponerle gratuidad, cuando nos pide acá le vamos a poner gratuidad, y luego en observaciones del oficio
Vamos a aclarar, en el caso de los dos supuestos que les mencioné, que por la materia de qué se trata no corresponde el abonar timbrado. Y ahí no van a tener ningún inconveniente. Pero ojo, cuando solicitan un pedido de publicidad y tiene la persona concedido el beneficio de litigar sin gastos. Porque no basta con que se consigne en la parte superior, acá, que tiene beneficio de litigar sin gastos, sino que yo debo consignar en la parte superior, donde me habla del timbrado, que tiene beneficio de litigar sin gastos, pero después, en el cuerpo del oficio, debo transcribir el auto que otorga ese beneficio, ya sea en forma provisoria, como es todo beneficio de litigar sin gastos, o en forma definitiva. Tiene que estar transcripto. Si yo lo pongo arriba y no lo transcribo en el auto, va a salir observado porque falta reposición. Eso surge de la DTR de tasas, que todos los años nosotros vamos cambiando, pero en este año es la 8 del 21, todos los años se van cambiando, pues se van actualizando las tasas, pero ese artículo es un artículo de los cuales se va trasladando año a año en las disposiciones. Y acá esta advertencia que yo más o menos se las vine comentando, se las vine diciendo desde el principio de la clase. El timbrado debe estar acreditado, es decir, nosotros tenemos que corroborar que está en la cuenta al momento del ingreso de la publicidad en el registro. Necesitamos corroborar de que está esa plata. Entonces, ¿cuándo se produce la acreditación inmediata? Si el profesional abona a través de pago electrónico o lo hace dentro de las cajas timbradoras del Colegio de Escribanos, que ya les mencioné que teníamos en el registro de la propiedad sede central, que también tenemos en las delegaciones y que también hay en otros organismos como por ejemplo el Ministerio de Economía. Ahora, si el pago lo realiza dentro de los bancos habilitados que yo les mencioné o a través de Provincianet, en ese caso la acreditación puede variar de entre 48 a 72 horas aproximadamente. Ese es el plazo en el cual puede tardar, entonces es probable que si lo envían antes el oficio de ese plazo, salga observado porque no pudimos acreditar al momento de ingreso el pago del timbrado. Advertencia importante. El profesional, al generar la boleta, debe pagar la misma en alguno de los canales de pago habilitado, al igual que si tratara de medidas cautelares. No debe pagar mediante la carga de crédito en su cuenta de usuario suscripto. Esto que yo les decía hace un ratito. Los profesionales, ¿qué pasa? Como ellos están acostumbrados a pedir publicidad para el ejercicio de su profesión, cuando tienen que pedir por oficio judicial se piensan que es lo mismo y compran crédito para su cuenta. Si ellos compran crédito para su cuenta, ese dinero no está visible en la cuenta judicial y que por lo tanto es un timbrado impago. Atento de que se tratan de pedidos de publicidad realizados por oficios judiciales, que en la metodología de pago es la que le indicamos recién. ¿Cuántos son los timbrados? Esto siempre va a estar está en la página del registro, se actualizan año a año, generalmente el primer día hábil de enero de cada año tenemos las nuevas tasas por servicios registrales, pero las tasas de hoy son para informes de dominio, si el trámite es simple, 1.250 pesos, para urgentes 3.020, para anotaciones personales, siempre se abona por dominio. Acuérdense que era un oficio por inmueble y vamos a abonar con un comprobante y vamos a abonar una tasa por inmueble. Si yo tengo que pedir un informe de dominio sobre una inscripción que está afectada a un plano y que son 5 parcelas, voy a tener que pedir 5 oficios y de esos 5 oficios voy a solicitar por la parcela 1, por la parcela 2, por la parcela 3, por la parcela 4 y a su vez voy a tener que pagar por la parcela 1, por la parcela 2, por la parcela 3, por la parcela 4 con su correspondiente comprobante de pago. En el caso del informe de anotaciones personales, también tenemos el valor 1.250 simple y urgente 3.020. Y siempre vamos a pagar por persona. Y vamos a solicitar un informe por cada persona. En el caso de las copias de dominio, vamos a tener 1.100 pesos simple o 2.500 urgente. Y en el caso de la consulta al índice de titulares es 1.100 pesos simple y 2.500 pesos urgente.
Hoy en día, los plazos de expedición de la publicidad se encuentran al día. El problema que tenemos es con las publicidades que estamos tratando hoy, que es las publicidades judiciales. Si el documento está confeccionado en forma correcta, el plazo de expedición es este. El tema que se complica es que hay mucho error en la confección del documento, que son documentos que directamente no dan lugar a entregar un número de entrada, de consignar un número de entradas, que son documentos que tienen que ser rechazados. Y acá es un poco el cuello de botella, porque una vez que el documento fue ingresado, se deriva al área que pertenece por su inscripción, y nosotros tenemos 15 áreas para que procesen ese trabajo. Ahora, cuando el documento tiene que ser rechazado porque no cumple con los requisitos establecidos que venimos mencionando ahora, no se deriva a ningún área y es en la mesa de gestiones, es decir, la mesa de entradas, la que tiene que hacer rechazo de todos estos documentos. Entonces pasa que ahí hay un cierto retraso en la documentación, en la contestación, porque son muchísimos oficios provenientes de toda la provincia de Buenos Aires, como yo ya les mencioné al principio, de todos los órganos jurisdiccionales, que tienen que ser rechazados directamente por esta única oficina porque no cumplen con las formalidades establecidas. Me pasa, o nos pasa, como experiencia, que muchas veces un juzgado me manifiesta y me dice, pedí un informe hace, no sé, 30 días y no me salió. Siempre mi primera contestación, al igual que la de mi compañera, es, mándamelo para verlo, mándame una copia para así veo lo que pediste. Cuando yo ya veo la copia y veo que que no cumple con el formato, le digo, mira, esto te va a salir rechazado, pero para ir ganando tiempo ya pedilo nuevamente, porque el tema que te está saliendo rechazado porque no cumple con esto, con esto, con esto, con esto. Pero el tema del retraso lo tenemos ahí, en el rechazo de la documentación, porque hay mucho error en la realización de lo que es la publicidad. Y eso solo una oficina se encarga de rechazarlo, lo que proviene de todos los juzgados. Si el documento ingresa bien, cumpliendo con este formato, automáticamente en ese día se le asigna el número de entrada. Ojo acá, porque nosotros le asignamos número de entrada si ingresó antes de las 13:30 y el día siguiente, si ingresa después de 13:30, se le da el número de entrada del día siguiente. Pero esto, a diferencia del sistema de medidas cautelares, que automáticamente cuando envían el oficio de medidas cautelares, los juzgados reciben al otro día una notificación que les dice cuál fue el número de ingreso y la fecha, que sería las veces de un ticket. En el caso de publicidad ya se estableció en la DTR y así se le hizo saber a la Corte y se dejó constancia de esto, la resolución que yo les mencioné al principio, la 1435, que al momento de firmarse el convenio no había un desarrollo del sistema para poder hacer una contestación inmediata del número de entrada. Porque esto en realidad es comunicación electrónica para los juzgados. Desde el juzgado viene el registro. Pero esto no es igual que las cautelares. Para nosotros sigue siendo de alguna forma una presentación papel, porque nosotros tenemos que imprimirlo, le tenemos que dar un número de entrada manual, por eso fíjense que no lleva 98 como las cautelares, sino que siempre el número es 01, y trabajarlo como si fuera algo presencial. Entonces, es electrónico para los juzgados, pero todavía el desarrollo de la parte nuestra no es electrónica. Entonces, hasta que eso no ocurra, ustedes recién van a recibir el número de contestación cuando se les contesta en el expediente la información solicitada. Pero esto se advirtió al mismo momento de la firma, surge de la DTR y surge del convenio con la Corte Suprema de Justicia y de esta resolución que yo les digo. En principio, entonces, los plazos de expedición serían 10 días para simples y para urgentes 2 días. Siempre y cuando, obviamente, como lo determina nuestra norma de publicidad, que es la DTR1 del 2019, en su artículo 46, que dice que la expedición en los plazos indicados se encuentra condicionada a la factibilidad del cumplimiento de la tarea por razones operativas. Es decir, tiene que ver por razones operativas, durante la pandemia obviamente hubo mucho más retraso, y a veces también tiene que ver con que a lo mejor un dominio que están solicitando, que quieren saber sobre una publicidad, se encuentra en un expediente o se encuentra en una matrícula para ser reconstruida. Obviamente en esos casos la expedición es
fuera de estos plazos. Y acá es lo que yo les decía al principio. Vieron que yo al principio les decía que teníamos que ver cuáles eran los requisitos fundamentales de que tenía que tener sí o sí el documento para que no se produzca rechazo. Es decir, sí o sí para que al menos le den un número de entrada y lo manden a un área a trabajar. Después el área calificará y verá. Pero si no cumplen con estos requisitos mínimos, directamente no entra al área a trabajarse y se rechaza. Bueno, esos son, en cuanto a la publicidad sobre los inmuebles, el partido, el código, el tipo y el número de inscripción de dominio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo a qué partido sobre... Nos pasa que muchas veces nos mandan oficios. Saber el estado de dominio del inmueble ubicado en calle 70, número 11 y 12, 815 de la Ciudad de La Plata. Nosotros no es nuestra forma de individualización de los inmuebles la dirección. Si nosotros no tenemos partido, código de ese partido, porque también nos pasa que nos piden a veces saber dominio o estado de situación del inmueble, matrícula 2100. Sí, ¿de qué partido es la matrícula 2100? Porque si yo no sé de qué partido es, hay matrícula 2100 de los 137 partidos, actuales 135 que existen dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el código y el partido es fundamental porque si no, no lo puedo derivar al área para ser trabajado. Y también saber el tipo y el número de inscripción, saber si es matrícula o saber si es folio y cuál es esa inscripción. Si yo tengo esos elementos mínimos y respeto el formato establecido por la DTR, va a tener número de presentación y va a ser trabajado por el área. Si yo no cumplo con estos requisitos mínimos y no respeto el formato del formulario, va a ser rechazado directamente porque así surge del artículo 1 de la DTR 4 del 21. Ahora, en el caso de publicidad sobre las personas humanas o jurídicas, ¿cuáles son los elementos mínimos que tengo que tener para poder decir, bueno, con esto por lo menos va a tener un número de entrada? Si yo quiero saber sobre una persona humana, el apellido, el nombre, el tipo y el número de documento. Si no tengo esos 3 elementos, directamente se rechaza. Y en el caso que se tratase de una persona jurídica, el nombre, tipo societario, si correspondiera, y el quit. Son los elementos que tengo que tener sí o sí para que el documento vaya a ser trabajado a el área correspondiente. Única vía de comunicación es desde los juzgados a la dirección electrónica del registro proporcionada por su proveedor informático en su bandeja de direcciones, la cual fue creada para uso exclusivo y específico del servicio de publicidad web. El domicilio creado en forma específica para publicidad es el siguiente, y es el que yo ya les mencionaba. Es red-publicidad@rpba notificaciones. La dirección indicada fue creada por convenio con la Suprema Corte de Justicia y solo se remiten los oficios judiciales de publicidad aprobados por la Disposición Técnico Registral 4 del 21. El ingreso de cualquier otro documento que no fuera de los indicados genera el rechazo inmediato sin asignar número de trámite, incluso si por error se enviara una medida cautelar. Si el juzgado por error se confunde la dirección electrónica y envía al domicilio de publicidad una medida cautelar, se rechaza sin dar número de presentación. Directamente porque son 2 lugares diferentes. Y siempre, como dice acá, es una vía de comunicación desde los juzgados al registro. Nos pasa muchas veces que vienen abogados a pedirnos la dirección porque nos dicen, el juzgado me dijo que averigua acá la dirección para así lo mando. No. Si lo manda el abogado desde su token, va a salir observado, directamente no se le va a dar tratamiento, porque este es un convenio donde se estableció un canal y un desarrollo seguro, que falta todavía desarrollar para llegar a la misma etapa que cautelares, pero que es un convenio y un canal de interfaces y desarrollo entre los juzgados y el registro. No es la posibilidad de que un abogado presente un pedido de publicidad él directamente desde su token. Después, el procedimiento técnico, esto que yo les decía, para la comunicación entre las partes, es decir, entre la corte y el registro,
será el aplicable a medidas cautelares que está establecido en la resolución 2809 del año 2018, anexo 2 de la Suprema Corte de Justicia. Para la respuesta del trámite al ingreso se le dará fecha y número de presentación por el RPBA, pero esto que yo les aclaraba, pero al momento no comunicará ello al órgano jurisdiccional. La presentación electrónica se realizará recién para la respuesta definitiva de cada trámite, mediante un documento electrónico firmado digitalmente. Es decir, el documento va a entrar acá. Nosotros le vamos a dar un número de presentación, pero recién ustedes van a saber sobre ese número de presentación al momento en el cual se le contesta la misma. ¿Por qué? Porque no existe todavía un desarrollo de esta fase. Es como yo les decía, es electrónico para los juzgados, pero para nosotros registro no es electrónico, lo seguimos manejando manual, no lo hacemos como las cautelares, lo bajamos, lo imprimimos, le damos número de entrada como si fuera algo que viene a ingresar acá el abogado en mesa de entrada, un 01, y después se trabaja. Todavía no se desarrolló esa etapa para poder hablar de una comunicación electrónica 2.0 como existe con lo que son las medidas cautelares. Después, ingresada la solicitud de publicidad, se procede a su tramitación y prestación del servicio conforme lo requerido. Ahora, acá algo importante. El error cometido en la carga del formulario ingresado no puede ser saneado en el mismo oficio. Se deberá confeccionar uno nuevo. Por ejemplo, yo puse que quería tener un informe de dominio sobre la matrícula 101 del Partido de La Plata, 55. Van y buscan la matrícula 101 del Partido de La Plata con nomenclatura X, ¿no? Y buscan y esa nomenclatura no se corresponde. Entonces le dicen que rectifique inscripción de dominio. Después ustedes verifican que en realidad pusieron mal y que no era ese el número de matrícula, que lo que pusieron era el número de partida inmobiliaria. Suele pasar que muchas veces confunden el número de inscripción de dominio con la partida inmobiliaria. Entonces, lo que pusieron era el número de la partida inmobiliaria. Bueno, en ese caso, van a tener que confeccionar un nuevo oficio, va a tener que hacerse todo el procedimiento exactamente igual y va a tener que abonarse una tasa nuevamente. Esto surge del artículo 48 de la DTR 1 del 2019. No es como en el caso de las cautelares, donde hay una inscripción provisoria y ese timbrado tiene una vigencia de 180 días. La publicidad no genera ninguna inscripción provisoria y ese timbrado se acaba con la prestación del servicio, ya sea despachado o ya sea observado. Con esa prestación del servicio se acaba el timbrado y después tiene que ingresar un nuevo formulario abonando una nueva tasa. Pasa que muchas veces, nos está pasando también, sale observado, el juzgado lo vuelve a mandar el oficio, pero vuelve a consignar el número de timbrado viejo. Entonces, cuando llega acá, lo primero que se hace es, cuando llega la publicidad, se descarga toda la publicidad que hay del día. Una vez que se descargó y que se le asignó el número de entrada, se deja en una pila para que el sector de timbrado lo primero que hace es controlar el timbrado. Va a cargar esos números, esos 18 dígitos, que estuvimos hablando hace un ratito. Cuando carga esos 18 dígitos, ya le va a salir que ese timbrado fue validado y directamente sale observado. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es usar ese timbrado para dos presentaciones, para la que hicieron al principio y le salió observada y para esta segunda. Entonces, no va. O lo mismo también nos pasa con el tema de reiteratorios. Envían muchos reiteratorios por esta cuestión de que a veces está mal el formato y hay un retraso en la contestación y a veces nosotros le decimos, en vez de enviar reiteratorios, traten de comunicarse por el canal que ahora vamos a ver, que es para tener información, porque si ese reiteratorio ustedes envían y si ya el timbrado se utilizó, ese reiteratorio ya el timbrado está utilizado y ya es inválido. Entonces, primero ver bien qué pasó con ese documento, por qué no está saliendo, qué es lo que está pasando, y en base a eso, después ver si es necesario, en su caso, verificar si el timbrado no se validó y decir, bueno, sí, enviar un reiteratorio si fuera necesario. Después tenemos
el tema de que solamente el registro va a validar la tasa si se pudiese demostrar que es un error del registro en la devolución. Por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior, dijimos matrícula 100 del Partido de La Plata, es esa realmente la matrícula y el registro le dice rectificar inscripción de dominio. Y ustedes pueden corroborar con el título que tienen en el expediente que realmente es esa la inscripción de dominio. Bueno, solo en esos casos, que sería lo que se denomina rechazo infundado, se genera un reclamo y a través de ese reclamo se puede llegar a establecer la devolución de créditos o que ingrese en forma exenta de pago, pero solo en esos supuestos. Dice, únicamente en el caso del que el rechazo fuera incorrecto por parte del RPBA, se debería iniciar un procedimiento administrativo de reclamo y si del mismo se concluye que fue infundada la observación, se validará la tasa especial por servicios registrales oportunamente repuesta. Esto lo dice el artículo 50 de la DTR1 del 2019. Solo en esos supuestos se le va a permitir de que pueda ingresar nuevamente el documento exento de pago por haberse observado en forma errónea. Los plazos, un poco comentarles cómo sale la notificación desde el registro hacia el órgano jurisdiccional oficiante. Son suscriptos digitalmente y notificados electrónicamente, tal como lo determina el artículo 4.1 de la DTR 4 del 21. Los plazos son el urgente en 2 días hábiles, el simple en 10 días hábiles, que establece la normativa, ¿no? Ahora, la documentación expedida va a salir con la siguiente leyenda. Para el caso de informes de dominio, va a decir, la presente expedición es sin reserva de prioridad, artículo 27, ley 17.801. Y para el resto de la documentación va a decir, el presente documento fue expedido en formato, y en realidad para todos, también para el informe, nada más que el informe le va a hacer la diferencia, le va a consignar esto, que es una expedición sin reserva de prioridad. A su vez, al informe y al resto del pedido de publicidad que existan, va a salir también con la leyenda que dice, el presente documento fue expedido en formato digital y suscripto digitalmente conforme los artículos 286 y 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 25.506 y Ley Provincial 3.666, siendo la autoridad certificante la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, ONT. Eso es lo que ustedes se van a encontrar en cada contestación que va a salir expedida por parte del registro. Y acá un poco hacerle o marcar las principales diferencias que hay con el tema, si ya bien vamos a tratar medidas cautelares la clase que viene, marcar las principales diferencias, porque muchas veces trabajan las dos cosas, medidas cautelares, publicidad, y no es lo mismo para nosotros, para el registro. Nosotros como registro de la propiedad tenemos dos funciones primordiales. Una es la publicidad y otra es la registración. Las medidas cautelares estarían dentro de lo que es la registración y los pedidos de oficios judiciales entran dentro de la función de publicidad. Por lo cual, tenemos normas específicas para cada una de estas funciones. Y una de las principales diferencias es que la tasa en medidas cautelares tiene una validez de 180 días, en publicidad se agota en el primer uso, esto que yo les mencionaba. Los montos de las tasas son diferentes, de medidas cautelares son otras tasas y las de publicidad son las que les mostré recién. También nos ha pasado que al principio abonaban tasas como si se tratasen de cautelares. No, son tasas distintas. Después, el RPBA no contestará el número de ingreso y fecha hasta la expedición de la documentación, cosa que sí ocurre con las cautelares, porque para las cautelares sí es electrónico también para nosotros. Entonces contestamos al otro día cuál es el número de entrada a ese documento enviado. Y después le llega, cuando se trabaja por el área, la contestación pertinente. Y los plazos de expedición también son diferentes. No son los mismos los plazos establecidos en la DTR 4 del 21 que los que establece la 8 del 2019, que es la que trata el tema referido a medidas cautelares electrónicas. Esas son las principales diferencias que hay entre unas y otras. Tanto para medidas cautelares como para lo que tiene que ver con lo que es publicidad.
como lo que tiene que ver con documentos judiciales, es decir, todo lo que surge del convenio marco firmado entre el Registro de la Propiedad y la Corte Suprema de Justicia, tenemos un único canal habilitado para responder consultas y reclamos. Este único canal habilitado es de uso exclusivo para los juzgados, no es para los profesionales, y es la ventanilla virtual de consulta, que está disponible para todos los juzgados de la provincia de Buenos Aires a través del enlace que les ha proporcionado la Corte Suprema de Justicia, que si no lo conocieran, ahora lo vamos a ver en una filmina siguiente, pero es la página del registro, es decir, www.rpba las siglas de la Suprema Corte de Justicia, SCBA. Eso automáticamente nos lleva a el enlace para contestar, para hacer las consultas. Excepcionalmente, y cuando ya hayan pasado por esta ventanilla virtual, se derivará se deriva el reclamo, será de atención en forma presencial por parte del abogado en el sector consultoría y orientación registral. ¿Por qué? Porque el abogado a lo mejor cuando viene carece de los elementos que sí tiene el juzgado, porque saber cuándo lo envió, ver la fecha de notificación, demás cuestiones, nosotros se lo pedimos a través de la ventanilla virtual al juzgado, ellos nos lo envían o nos mandan un número y nosotros podemos ver, y a lo mejor es mucho más ágil para obtener una respuesta. Esta ventanilla virtual, hasta hace aproximadamente, yo creo que hasta principios del año pasado, hasta fines del año pasado, la atención era online. ¿Qué significaba? Que existíamos dos personas conectadas desde las 8:30 de la mañana hasta las 13:30 y atendíamos online. Hoy la atención no es en línea por una cuestión de que tenemos otras funciones también que cumplimentar, pero la atención se genera, tratamos de que sea contestado en el mismo momento, a lo mejor no es en línea, pero se contesta, se mandó a las 9 la consulta, se contesta a las 10, 11, 12, salvo máximo, que creo que hasta ahora nunca ha llegado, pero podría llegar a ser 24 horas. Pero esa es atención donde todas las consultas, es más, a veces también nosotros le decimos, pará, no lo pudimos resolver ahora, vuélvanos a consultar, lo vemos, lo vamos viendo, a veces no hay una contestación inmediata porque no es algo que dependa ni de Paula, ni de mí dar la contestación, porque requerimos de ver documentación, de que un área nos conteste, pero bueno, eso nosotros le decimos y los derivamos. No existen atenciones telefónicas para estos temas porque nosotros no tenemos la posibilidad de ver la documentación y porque se creó una ventanilla virtual para que sea utilizada. Y es esta la forma de comunicación y también de reclamo o consulta que se pudiese llegar a hacer. Acá, esta es la filmina que yo les decía, que ustedes ingresan a la página del registro, van a encontrarse con todo lo que tienen que ver con las DTRs que nos vinculan a la Corte y a nosotros, y por acá abajo aparece un loguito verde que está marcado acá con la flecha en rojo, donde este loguito verde es lo que los habilita, este globito, ustedes tocan en ese globito y los habilita a la filmina siguiente, que es este formulario. En este formulario, ustedes lo que tienen que hacer es identificarse con su nombre, con su apellido. Importante que pongan su mail de forma correcta porque es a donde nosotros le vamos a contestar, su cargo, al juzgado al cual se corresponde, en el departamento judicial, y ahí van a poder hacer la pregunta y adjuntar documentación si la tuvieran también para adjuntar. Nos pueden hacer la consulta, la pregunta, nos adjuntan y nosotros después eso lo descargamos, lo leemos y le hacemos una contestación a el mail que ahí quedó registrado. Esta es la ventanilla virtual que es la habilitada para todas estas cuestiones. En principio, de la idea mía de la presentación de lo que era este tópico que nos toca hoy, que es el de publicidad, es más o menos lo que yo tenía para contarles. Obviamente la idea es que no sea una charla solamente mía y que si ustedes tienen dudas les resulte productiva y que me puedan hacer las preguntas que consideren y que si está en mi poder contestarlas, obviamente que así lo haré y si no me comprometeré para el próximo encuentro en poder evacuarles las consultas que tuvieran. No sé ahí, Camilo, cómo... Acá estamos, Jimena, muy bien. Han habido algunas preguntas a lo largo de tu exposición, pero bueno, como habíamos dicho antes, este es el momento. A partir de ahora podemos hacer el intercambio, entonces, si quieren
tomar la palabra, quien tenga alguna pregunta o algo que comentar, hay un botoncito en el que pueden ver que dice levantar la mano para hacerlo de manera ordenada. Ahí ya Ahí veo que Nicolás. Nicolás García ha levantado la mano, entonces Nicolás, te invitamos a tomar la palabra. Nicolás, ¿estás por acá? Hola, Nicolás. Mientras pregunta Elizabeth, el instructivo del que estabas hablando, Jimena, ¿dónde se puede conseguir, descargar? La DTR, la disposición técnico registral, como la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la pueden encontrar. Fíjate que recién cuando me metí en el enlace al final, que les mostré el enlace de la filmina anterior acá, que a ver, ahora se me puede compartir pantalla, pero bueno, en el enlace con la Suprema Corte, si me estás hablando de un juzgado, en este enlace que yo les decía que tienen con la Corte, ahí tienen todas las DTRs que son los vínculos que tienen con nosotros. Si quien está preguntándome no pertenece a un juzgado y es alguien en el ejercicio de la profesión y quiere saber, la disposición la tenemos dentro de lo que es la página del registro. Ingresan a la página del registro van a encontrarse con preguntas frecuentes y dentro de preguntas frecuentes documentos judiciales y ahí está la DTR también. Y también tengo entendido que la página de la Corte Suprema de Justicia, como es una DTR que está en convenio con nosotros, también la tiene cargada. No sé si he evacuado la consulta, si era esa la pregunta. Bien, a ver, Nicolás, creo que ya tenés abierto tu micrófono, a ver si te escuchamos. No le funciona el micrófono. Vamos a leer, ahí está escribiendo. Bueno. No sé, pregunta, ¿si es necesario adjuntar el timbrado al oficio o no? El timbrado al oficio no es necesario adjuntarlo, va solamente como yo les decía, no van adjuntos, es decir, el documento viaja solito al registro. Entonces, no lo voy a tener que adjuntar. Sí, debería adjuntarlo al expediente, pero el oficio viaja solo, no viaja con adjuntos y entonces solamente va a tener en la parte de timbrado el número de timbrado que son los 18 dígitos. No sé si alguien más tiene alguna cosa que quiera comentar. Este video, como todas las actividades que hacemos desde el instituto, lo van a poder encontrar en el canal de YouTube del instituto. Ahora voy a poner en el chat el link para que puedan tenerlo. Tenemos la mano levantada de Josefina. Josefina, ¿querés tomar el micrófono? Y Graciela también, me figura una chica Graciela. Hola. Ahí está, Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una duda, no sé si lo escuché bien. Los oficios que yo puedo generar, como explicaste, Jimena, ¿la respuesta del oficio va directamente al juzgado o a mi casilla, a mi correo? No, vos me estás hablando, vos sos profesional en el ejercicio de la profesión, no me estás hablando de un juzgado. Habla un poquito más lento porque yo tengo implante y no te escucho. Un poquito más lento. Perdóname. Sí. Vos me estás hablando como vos sos abogada, no me estás hablando desde un juzgado. O sea, solamente la respuesta va al juzgado. Claro, la respuesta solamente va al juzgado. Nosotros, es decir, el convenio y la norma así lo establece. Ingresa desde el juzgado hacia nosotros y nosotros le contestamos al juzgado. Bien. Y no hay manera que yo como abogada ahora no puedo hacerlo más eso, no puedo recibir la respuesta en mi casilla, en mi correo. Ya no. Si vos lo pedís como abogada profesional, que no es decir, que no es un oficio judicial, vos como abogada profesional, nosotros, es decir, en el ejercicio de tu profesión, pedís por los formularios pertinentes y eso vas a recibir la contestación a tu cuenta de usuario suscripto. Son dos cosas diferentes. Ahora, si vos en el marco de un expediente pedís por oficio judicial, el oficio judicial nunca hubo una comunicación electrónica al juzgado a la casilla. Sí, lo que había antes era la posibilidad de que el abogado venía con su oficio, lo traía al registro, hacía el diligenciamiento. Lo traía al registro, lo dejaba, nosotros se lo contestábamos, después venía con su ticket y lo retiraba. Esa posibilidad ya no está, ahora esa posibilidad directamente viaja, si estamos hablando de oficio judicial, viaja desde el juzgado hacia nosotros y nosotros le contestamos al juzgado. Ahora, el resto de la publicidad que vos pedís como abogada es otra cosa, es otro tema, que es lo que yo incluso aclaré en cuanto al pago de la tasa y todo. Bien.
Gracias. No, por favor. Bien, ahora Josefina, habías levantado la mano. Sí. No te escuchamos, Josefina. No, Josefina no escuchamos y tengo otra señora más, Graciela, ¿puede Sí, ser? Graciela. No la Ahí puedo está. bajar, perdón. Sos vos, Bueno, listo, no hay bueno. drama, no te preocupes. Mientras veo que María escribe en el chat. Bueno, Cuando estamos necesitando informe de dominio para inscripción de una declaratoria de un heredero, ¿se puede hacer como abogado independiente y presentarlo en el juzgado? Calculo que lo estás preguntando, ¿no, María? claro, esa es la forma que lo tienen que hacer, porque lo que estamos hablando acá y lo que nos convocó hoy a esta reunión, estamos hablando de los oficios judiciales. Es decir, son los supuestos en los cuales, en el marco de un expediente, por ejemplo, les doy un ejemplo, en una demanda de, no sé, en una demanda donde yo tengo que ver si para beneficio de litigar sin gastos, si esa persona tiene bienes a su nombre. Entonces, dentro de la redacción de la demanda pongo ofíciese al registro de la propiedad. Es para esos supuestos. El resto de los supuestos, no. En el caso, por ejemplo, de una declaratoria de herederos, yo no lo tengo que pedir por oficio judicial, porque cuando ustedes le vayan a pedir al juzgado, el juzgado ya mismo le va a decir que no va por oficio judicial. Eso es decir, el juzgado saca un despacho donde dice, previo al dictado de la declaratoria de herederos, adjuntar informes de dominio y de inhibiciones y cesiones. Y ahí sí ustedes lo piden como por su cuenta de usuarios suscriptos a través de los formularios que tienen como abogados, cargan todo eso, les va a llegar la comunicación a su cuenta de usuarios suscriptos y la acreditan en el expediente. Entonces estamos hablando de supuestos más que nada que hace a lo que es la prueba informativa. Estaríamos como para resumir, para que se entienda. Esto que estoy hablando, esta 4 del 21, se refiere a los oficios judiciales que utilizamos mucho como prueba informativa. ¿Está? Ahí, bien, agradece la respuesta. Nicolás, ¿tenés la mano levantada? Hola, ¿qué tal, Jimena? Buenas tardes, la Hola, verdad, ¿cómo estás? muy completo la explicación. Solamente te quería preguntar a ver si realmente entendí bien. Yo trabajo en un juzgado y en el marco, por ejemplo, de un beneficio de litigar sin gastos, Sí, para solicitar, para saber si una persona tiene bienes, sí. en la parte de observación del oficio hay que poner gratuidad y a su vez transcribir el auto que ordena el beneficio provisorio. Claro, es así, está perfecto. Como entendiste, solo te aclaro una cosita. ¿Viste arriba Sí. cuando yo mostré cómo cargábamos el timbrado? Obviamente vos ahí no vas a tener timbrado porque no paga. Entonces no le pones nada. En timbrado lo dejas en blanco. Abajo, cuando yo mostré que había una flechita que tabulaba, está ya dentro del modelo la opción de beneficio de litigar sin gastos. En ese caso vos no lo tendrías que editar porque está la opción. Entonces, ticleás beneficio de litigar sin gastos. Pero en el cuerpo del oficio, tenés que transcribir el auto que otorga ese beneficio, ya sea en forma provisoria o definitiva. El otro ejemplo que yo di, que por eso capaz que acá se mezcló con lo que vos me mencionabas, es supuestos que, por ejemplo, en el tabulador arriba no aparecen, que sería el caso de pedir un informe por una determinación de capacidad, que también es gratis, pero no aparece y no es beneficio de litigar sin gastos, pero es gratis por la materia. Bueno, en ese caso editan, ponen gratuidad y después abajo en observaciones dicen que en virtud de la materia de que se trata, no corresponde abonar timbrado. Perfecto, No sé si muchísimas fui gracias por la clara. aclaración. No, por favor. Bien, y bueno, la última mano que tengo por ahora levantada es la de Rubén. Rubén, ¿querés tomar el micrófono? Hola, hola. Hola. Buenas tardes, Jimena. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien. Jimena, con respecto a la inscripción de una IGB provisoria, te comento, el oficio salió con un error Perdóname donde... vos me estás hablando de la inscripción de una inhibición general de bienes provisoria. Estamos hablando de medidas cautelares, que no es lo que estamos hablando ahora. Yo no tengo problema en responderte, pero para las diferencias, es decir, No, está más que nada vinculado, escuché al pasar que mencionaste sobre la inscripción provisoria cuando hay un error por 180 días, que era justo un caso
Por eso apuntaba a eso, que No, donde yo no iba tengo problema en responderte, pero sino para marcar a todo el auditorio la diferencia, es decir, porque hoy no estamos hablando, no es cautelares, una cosa es publicidad, otra cosa es cautelares. Ok, no sé si estás de acuerdo que la formule. No, vos decime y yo te respondo, decime. Bien, bueno, no, simplemente fue que donde el modelo de oficio aprobado tiene el espacio para la ubicación del nombre de la persona, se consignó nombre y apellido, de modo tal que el registro la anotó provisoriamente por ese error. La pregunta es, ¿se tiene que volver a pedir al juzgado el libramiento del nuevo oficio para corregir ese error y que sea la inscripción definitiva? Tal cual, eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero yo te lo contesto. Va a tener que ingresar un nuevo oficio que el modelo es oficio ampliatorio de medida cautelar en proceso de inscripción, donde va a tener que consignar nuevamente el timbrado, porque ese timbrado ahí sí va a tener que consignar nuevamente el número de timbrado, porque está vigente, está dentro de estos 180 días, y solamente dejar constancia en observaciones que ese timbrado se validó para la presentación que a vos te salió observada, entonces nosotros ahí verificamos, sí, dice que se validó acá, que tiene razón, que es el mismo oficio, que es el mismo juzgado, que es el mismo expediente, y lo damos por válido y lo mandamos al lugar que corresponde para ser trabajado. Eso siempre y cuando se haga dentro de los 180 días, que es el plazo de vigencia de una medida de inscripción provisoria conforme la ley 17.801 en el artículo 9. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, no tengo ninguna mano levantada más, ninguna pregunta más en el chat. No sé si alguien quiere comentar algo. A ver, Josefina, que habías quedado pendiente. Vamos a ver si podés tomar la palabra. A ver. Ahí te escuchamos. Te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ah, perfecto. Bárbaro. Bueno, la consulta es la siguiente. Yo soy abogada particular y tengo algunos casos como abogada del niño. Mi consulta es, bueno, se habló del beneficio de litigar sin gastos, si el registro tiene alguna disposición cuando, bueno, si bien es a través de esos informes del juzgado, pero en el caso que sea un niño el que solicite esa información. ¿Hay alguna disposición especial para esos casos? No. ¿O hay que tramitar el beneficio de litigar sin gastos, que para este caso un niño que lo solicita no es necesario que manifieste que es pobre? No. Te comento, disposición no hay al respecto, no hay ninguna disposición. Lo que sí deberían ver, es decir, como organismo, la posibilidad, porque existe dentro del registro, que el registro tiene convenios firmados con muchos organismos donde se establece gratuidad para determinados pedidos de publicidad para diferentes organismos. Pero ahí es el organismo el que tiene que firmar un convenio con el registro para ver la posibilidad de la gratuidad. Si no hay un convenio firmado, va a tener que encuadrar dentro de estos supuestos que yo te mencionaba. Pero existen para otros casos, tengo antecedentes de otros supuestos, donde hay convenios firmados, es decir, deberían ahí ponerse en contacto institucionalmente. Y para saber qué organismo, porque en este caso sería el organismo de niñez, Claro. ¿tenés conocimiento que el organismo de niñez haya firmado algún convenio? No, no tengo no tengo conocimiento de que lo haya firmado. Generalmente los organismos de tierras, de Ciudadanía General de Gobierno, pero el Consejo de la Niñez, que se llama Consejo de la Niñez y Infancia, algo así, no tengo conocimiento, pero sí podrían gestionarlo sin ningún inconveniente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, a ver, tenemos la mano de Juan Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jimena. No quiero abusar de tu amabilidad. No, por favor. Mi consulta no es relativa a esta charla, sino por lo que veo es respecto del módulo 3, sobre inscripción de oficios de inscripción de inscripciones de documentos judiciales. Exactamente. Yo te quería hacer la consulta hoy porque tenemos un oficio confronte, yo trabajo en un juzgado. ¿Sí? Es un oficio que viene, en realidad se libró un oficio aclaratorio, porque el oficio que se libró en primer término fue observado, este oficio de inscripción de declaratoria de herederos, porque la cónyuge supérstite fue consignada en el recuadro relativo a las personas, digamos, a los que se le va a inscribir a favor esa declaratoria de herederos. Fue consignada como cónyuge. Carácter en el que se la, digamos, consignó fue cónyuge.
Y ahora el oficio viene observado diciendo aclarar el carácter de heredera de, bueno, de esta persona. En el oficio mismo también se aclaró, el abogado lo aclaró, que conservaba ese 50% por ser un bien ganancial, por ser parte de la comunidad de bienes, digamos. Claro, pero en realidad lo que pasa ahí es que al dividirse la ganancialidad por el fallecimiento, una de las causales puede ser el divorcio, otra la causal el fallecimiento, ¿no es cierto? En este caso sería el fallecimiento. Ella no es heredera, ella lo que hace es recibir su 50% por disolución de esa sociedad. Entonces, a quienes deben consignar en carácter de herederos son a quienes quedaron, que supongo ponerle que sean los hijos, un cuarto y un cuarto cada uno de los hijos, y sí en observaciones consignar que la cónyuge supérstite recibe o mantiene su medio por disolución de sociedad conyugal. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar un asiento, porque no le dejamos el asiento de arriba, porque si nosotros le dejamos el asiento donde estaba Juan con María, que era la cónyuge, casados, ¿qué pasa? Ese bien reviste el carácter de ganancial y ahora, por disolución de esta sociedad conyugal, ese bien es propio para ella. Perfecto. Entonces nosotros vamos a generar un asiento donde va a decir, no sé, los hijos Pedro, un cuarto, Estefanía, otro cuarto, y María, que es la cónyuge, un medio. Y en el cierre de vuelco incluso vamos a poner cómo tienen que los hijos, Pedro y Estefanía, por herederos en DH tanto, 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 y la cónyuge, el medio, por disolución de sociedad conyugal, o de ganancialidad hoy en día, ¿no? Perfecto, perfecto. O sea, hay que hacer la salvedad en el recuadro de observaciones y no en el correspondiente a lo que serían los herederos. A los titulares porque ella no es heredera, porque distinto sería si el bien es propio, pero al no ser propio lo que hay es una disolución de la sociedad, de la ganancialidad. Perfecto. Justo sea que en este caso es un bien ganancial y a su vez son condóminos ambos. Sí, porque son los casos en los cuales compran los cónyuges. Exactamente. Perfecto, bueno, muy amable, le agradezco. No, por favor. Bueno, ¿te parece, Jimena, si vamos entonces cerrando por hoy acá? Tenemos un... Juan Cruz, no sé si quieres preguntar algo de nuevo. O... No, había levantado la mano. No, fue sin querer, disculpe. Ahí está, perfecto. No pasa nada. Vamos cerrando acá y nos encontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles nos encontramos entonces con medidas cautelares. A la gente, simplemente esto, a la gente de los juzgados que tienen el acceso del chat, utilícenlo, lo contesto yo, lo contesta Paula, comiencen a utilizar ese canal, y a los letrados, que veo que también hay abogados de la profesión, cuando tengan algún inconveniente en cuanto tiene que ver con estas temáticas, pídanle a los juzgados que se comuniquen con nosotros a través de esta ventanilla. Perfecto, bueno. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros hoy, y bueno, nos vemos en el segundo encuentro la próxima semana. Un placer, nos vemos el miércoles próximo. Hasta luego. Saludos a todos y todas. Chao, chao.